Muy buenos días. El día de hoy estaremos compartiendo un tema que da inicio a una nueva temática aquí en Verbo Zona 16. El tema de hoy lo hemos subtitulado La iglesia que Jesús quiere. Y antes de adentrarme en el tema, quisiera decirte que ha sido complejo y difícil preparar y exponer esto que vamos a dar hoy en la mañana, no porque necesariamente sea teológicamente muy complejo o alguna cosa semejante, sino porque yo creo que se requiere de una valentía para poder decir algunas cosas que yo creo que están en el corazón de Dios y decirlas tal como Jesús las diría. Me venía a la mente cuando Jesús anduvo aquí por la tierra que llegó allá al templo en Jerusalén. El templo había sido diseñado como un lugar de adoración y de oración, y él se encontró con que los hombres, nosotros los hombres lo habíamos convertido en una cosa sumamente diferente. Usted puede leer en la Escritura que a él dice la Biblia que le entró un gran celo, el celo por la casa de su padre, y él tomó un látigo y tiró las mesas e hizo muchas cosas muy fuertes, pudiéramos decir, para un Jesús que normalmente lo imaginamos totalmente sobrio, compuesto, etcétera. Es porque los hombres habían convertido ese templo, que había sido diseñado como casa de oración, como dijo literalmente él, en una cueva de ladrones. Por otro lado, es un tema difícil de compartir porque es un tema muy personal para ti que me estás viendo, que me estás oyendo en esta oportunidad. Sí, para ti. Es algo que Dios quiere hablarte a ti, obviamente a mí también. Mientras estaba en el tiempo de preparar este material, Dios me habló muchas cosas para mi vida, cosas que tengo que cambiar y corregir. Pero a la vez de que es un tema muy personal, es un tema también para la congregación, y diría que no solo para esta congregación en la cual servimos, Iglesia Verbo Zona 16, sino yo creo que para todas aquellas congregaciones a las cuales quieran poner oído a lo que Dios está hablando a su iglesia. Así que vamos a entrar en materia diciendo primero lo que no es la iglesia. Si vamos a definir la iglesia que Jesús quiere, deberíamos entonces primero decir lo que realmente no es la iglesia. Comúnmente tendemos a asociar nuestro pensamiento de iglesia con un edificio. Y uno le dicen algo de iglesia y uno piensa en cierto tipo de edificio en donde ciertas personas llegan y se congregan. Pues eso es el local de la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un templo físico. Dice en el libro de los Hechos que los primeros discípulos se reunían en el templo y por las casas. Ahora, hay que entender bastante el tema del contexto de ese pasaje, porque en ese tiempo no había, cuando dice templo, no había un edificio como este que tenemos que nos alberga a la congregación los días domingo y otras actividades. No existía un lugar como ese. El templo al cual se refiere ahí era el templo judío, al cual, si usted se recuerda, solo podían entrar algunas personas de una tribu muy particular que habían sido dedicadas al sacerdocio. Las demás personas, como usted y como yo, si usted hubiera sido judío, porque si usted no era judío en ese momento ni siquiera se podía acercar mucho, había un atrio llamado el atrio de los gentiles, hasta ahí podía llegar usted, pero si usted era judío, usted podía llegar hasta la puerta y entonces ahí presentar su sacrificio y ahí nomás dejar su animalito por su pecado, y no podía entrar. Todo lo que pasaba ahí adentro, la administración la hacían los sacerdotes. El judío común y corriente, como cualquier otra persona, no tenía acceso a entrar hasta la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Entonces, cuando dicen el templo es porque ellos iban al templo a presentar sus ofrendas por gratitud y también las ofrendas por el pecado. Pero entonces dice que ellos se congregaban en las casas. La clave del crecimiento de la primera iglesia fue justamente esa estrategia que Dios les dio, reunirse en las casas. Y varios de los autores de cartas en el Nuevo Testamento se refieren a la iglesia que está en la casa de tal persona. Pablo comúnmente dice: salúdeme, por favor, a los que están en la iglesia que está en la casa de Mengano, Perencejo, Sutanejo.
Entonces, en el inicio, eso fue la clave. No era necesariamente que se podían reunir en un edificio como los que actualmente tenemos, ni cosa semejante. Cuando vino incluso la persecución a la primera iglesia, esa estrategia de reunirse en casas fue la clave para que la iglesia pudiera prevalecer. Y yo personalmente creo que también será la clave para la iglesia cuando vengan tiempos de persecución como los que están sufriendo nuestros hermanos, por ejemplo, allá en la China. Si hemos dicho que el edificio no es la iglesia, entonces muy rápidamente puedo decir que sí es la iglesia, y usted va a poder encontrar esto en varias de los pasajes bíblicos, particularmente el Nuevo Testamento, que es cuando se fundó la iglesia del Señor y hasta el día de hoy. La Biblia dice que la iglesia es el pueblo de Dios. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es el templo o la habitación de Dios. Y también la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Hoy no tenemos tanto tiempo para dar muchas definiciones con respecto a esto, pero usted lo puede buscar en la Biblia y se va a encontrar una gran cantidad de escrituras que apoyan justamente estas definiciones, pudiéramos decir, de lo que es la iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eclesia, que en el sentido más estricto significa un grupo de personas llamadas a congregarse. Pudiéramos decir que es una asamblea de personas. Este término, de hecho, ya se usaba por los griegos, pero se usaba en un sentido generalmente de temas civiles, no tanto de temas religiosos, aunque sí aplica, pero se usaba en términos civiles cuando había una asamblea para discutir algo con respecto de la ciudad, algún acuerdo que tuvieran que tomar. Entonces, eso era lo que los griegos llamaban la eclesia, un grupo de personas que se congregaban, que estaba en una asamblea de personas para discutir asuntos civiles o algún término relacionado con ello. La palabra eclesia aparece 71 veces en el Nuevo Testamento. Y es interesante que tan solo en el libro de los Hechos se menciona 17 veces, una cuarta parte del total de las menciones de la palabra iglesia está en el libro de los Hechos. Por eso algunos dicen justamente que el libro de los Hechos es realmente la historia inicial de la iglesia de Jesucristo. La primera mención de la palabra iglesia la encontramos allá en Mateo 16, 18. Algunos estudiosos de la Biblia nos dicen que es muy común que siempre en la primera mención que se encuentra en el texto bíblico se nos da algunas luces, algunos principios para la interpretación del término en el resto de la Escritura. Así que vamos a ver este pasaje para ver qué encontramos que nos pueda servir para saber cuál es la iglesia que Jesús quiere. En ese pasaje de Mateo 16, 18, voy a subir unos versículos antes para hacer un poco de contexto. Jesús le pregunta a Pedro, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿qué es lo que se está hablando popularmente de quién soy yo? Y entonces Pedro le responde, bueno, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús lanza una segunda pregunta que bien pudiera aplicar para nosotros hoy en día. Yo quisiera que tú pensaras por un momento, ¿qué pasaría si Jesús te pregunta personalmente a ti? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y entonces Pedro responde a esa pregunta con una afirmación que es sumamente importante para todos nosotros los cristianos hoy en día. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, al escuchar esta respuesta, le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y entonces establece lo que vamos a leer a continuación en este pasaje de Mateo 16, 18. Mira cómo lo dice. Sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando dice aquí sobre esta roca, algunos históricamente han interpretado que está hablando sobre Pedro, porque este nombre de Pedro viene de piedra, pero es piedra, una piedra pequeña. Una piedra pequeña y una roca, hay una gran diferencia en el tamaño y con lo que se puede hacer con cada una de ellas. Lo que Jesús estaba diciendo, habiendo terminado de decir Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta afirmación, sobre esta roca que puede servir como fundamento de aquí en adelante, yo voy a edificar mi iglesia, dijo Jesucristo. Mira que aquí está usando de nuevo la primera vez esta palabra eclesia, solo que ahora en un término específico religioso. Y él le añade una palabra más, dice mi iglesia. No hablaba de la eclesia, la asamblea, sino está hablando de mi asamblea, mi congregación de personas. Cuando pensamos entonces en cuál es la iglesia que Jesús quiere, deberíamos pensar también qué es lo esencial en la mente de Jesús que él quería que su iglesia fuera. Nos pudiera pasar algo similar a lo que narré al inicio, cuando el templo era un lugar para oración y adoración y los hombres lo habían convertido en una cueva de ladrones, en un lugar de mercado, dijo Jesús también. Nosotros le hemos añadido tantas cosas a la iglesia que en realidad son intrascendentes para el propósito que Dios la diseñó. Y en algunas oportunidades la iglesia que vemos hoy en día dista mucho de aquella con la cual Él soñó, aquella que Él diseñó. Dista mucho del modelo que Él tuvo en mente. ¿Cuál pudiera ser ese modelo? Bueno, tendríamos que ir al libro de Hechos, porque los primeros cristianos se empezaron a congregar, formaron una asamblea a la cual se le llamó entonces la iglesia de Jesucristo. La asamblea, la congregación de personas llamados fuera para seguir a Jesucristo. Hay muchas características que el Nuevo Testamento nos describe al respecto de cómo debería ser la iglesia que Jesús quiere. Pero antes de decirte algunos, vamos a mencionar acá 6 en esta exposición de esta mañana. Yo quisiera tomarme un poquito de la libertad para decirte algunas cosas de cómo yo personalmente veo a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Y aquí, por favor, no solamente pienses en una congregación en particular, en un ministerio en particular. Yo te animaría a que tú hicieras una introspección, así como la que yo te cuento que he estado haciendo de mi vida, para ver si algunas de estas cosas que probablemente son rasgos de la iglesia que Jesús diseñó, nos puedan estar pasando y tengamos que tomar acciones para cambiar el rumbo y regresar al modelo que fue lo que Jesús diseñó. Algunas cosas que yo veo en la iglesia de Jesucristo en este tiempo, una de las cosas que el Señor me estaba mostrando hace poco es que creo que la iglesia está actualmente como atrincherada, está atemorizada. Me trajo a la mente el Señor aquel momento en que Goliat estaba maldiciendo a los israelitas y el nombre de Jesucristo, y todos los israelitas estaban atemorizados, atrincherados. Y dice que llegó David y les dijo: pero ustedes, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué se amedrentan delante de este que está maldiciendo el nombre del Señor? Y el único valiente en todo ese ejército, de hecho él no era parte del ejército, pero el celo del Señor se le despertó así como a Jesús. Y él dijo: esto no puede ser. Y entonces él decidió enfrentar solo al gigante. Pero yo creo que la iglesia del Señor en este tiempo, y no solo en la pandemia, aunque la pandemia lo ha, digamos así, agravado un poco más, es una iglesia que está atrincherada, atemorizada. Por otro lado, también en muchas cosas nos hemos acomodado. Ahora con estas restricciones que ha habido por estos 2 años de pandemia, pues es más fácil a veces quedarse en tu casa, en tu sillón, viendo un dispositivo o viendo la tele, en lugar de decidir otra vez
a ser una asamblea de personas, una congregación de personas que están buscando hacer una habitación viva para el Señor. También veo una iglesia que es poco influyente en la sociedad, pudiéramos decir casi irrelevante. Es más, la sociedad se burla de la iglesia y no es tomada en cuenta para muchas cosas. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa relevancia que Jesús diseñó y soñó. Es una iglesia también que está ensimismada, que a veces solo piensa en sí misma. Y como dije, no estoy hablando de instituciones, estoy hablando de personas. A veces solo vemos por nuestro bienestar, cómo estamos nosotros, pero eso nos olvida el bienestar de los demás. Una iglesia que es más servida que servidora. Una iglesia que antes de involucrarse en algo pregunta, bueno, ¿y cuáles son las facilidades que usted me ofrece como para que yo me congregue en su iglesia? Tiene parqueo, tiene sillas cómodas, tiene luces, tiene cuidado de niños, un montón de cosas, en lugar de ser conformada por una cantidad de personas que dicen, aquí están mis manos, ¿en qué puedo yo ayudar? Actualmente incluso, no solo en nuestra congregación, pero en muchas otras congregaciones que conozco y conozco su liderazgo, se está pasando por un momento difícil en el cual hay pocas manos para hacer tantas cosas que hay que hacer. Lo que normalmente se hacía antes, ahora las personas, otra vez por comodidad, por lo que fuera, su motivación, pues no están disponibles y hay pocas manos. Y por último, algo de lo que yo veo en cómo está la iglesia actualmente, es una iglesia que busca edificar y construir y cuidar su propia casa. Y no solo estoy hablando de un lugar físico, sino contrastado con lo que en una oportunidad el Señor le dijo a uno de los profetas, que construían casas artesonadas y muy bonitas, pero el templo del Señor estaba derrumbado. Y yo creo que eso ha estado pasando también en la iglesia de este tiempo. Recuerda que la Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él hace su habitación ahí. Él habita en la alabanza de su pueblo. Y entonces hay algo importante que el enemigo ha estado ganándonos terreno en este tiempo, en el cual a causa otra vez del temor o de la comodidad o no sé qué otro motivo pudiera haber, olvidamos y dejamos esto en lugar de construir la casa en la cual el Señor se sienta a gusto, porque al final de cuentas la iglesia, como dije, es el templo santo del Señor. Veamos entonces algunas características que la Biblia nos dice de cuál y cómo debería ser la iglesia que Jesús quiere. Voy a mencionar 6 acá. La primera es que debería ser una iglesia poderosa. Ese versículo que leímos ahí en Mateo 18, que decía, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esto habla justamente de una iglesia que no está timorata, atrincherada, atemorizada, sino una iglesia que se para en el poder de Dios y establece el reino de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando yo leo el libro de los Hechos me doy cuenta que los primeros cristianos y los apóstoles lo tenían muy claro. Comúnmente se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ellos eran en ese momento los principales actores. Pero si tú ves, se hacían milagros y prodigios, era una iglesia que era influyente y que mostraba el reino de Dios aquí en la tierra. La segunda característica que tiene o debería tener la iglesia que Jesús quiere es una iglesia que es santa, pura y sin mancha. Allá en Efesios capítulo 5, el versículo 25 al 27, nos dice el apóstol Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo.
una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cuando Pablo está escribiendo esto acá, es porque Pablo tiene en mente que la iglesia es la novia de Cristo. Un día van a ser las bodas del Cordero y entonces vamos a estar allá con el Señor y ya no solamente va a ser la novia, sino va a ser la esposa de Cristo. Ese matrimonio aún no se ha consumado. Es algo que dice Apocalipsis que va a pasar en el tiempo futuro. Pero la novia, cuando está preparándose para el día de su boda, pues toma una serie de detalles para ver que toda su presentación, su pelo, su vestido, cualquier detalle de eso esté nítido. Ella desea estar lista y nítida, linda para su prometido. La iglesia del Señor debería tener en cuenta de que este tiempo es justamente para desarrugar, para planchar, para desmanchar nuestras vestiduras. No se trata simplemente de vivir una relatividad moral como la que actualmente estamos viviendo. La tercera cosa que la iglesia que Jesús quiere y que encontramos en la Escritura es que es una iglesia que trae el cielo a la tierra. Quiero decirlo de nuevo, una iglesia que trae el cielo a la tierra. Esto fue algo que Jesús enseñó en aquella oración conocida como el Padre Nuestro, que no es meramente una oración para repetir y repetir, sino es un modelo de oración que deberíamos nosotros tomar en cuenta para enriquecer nuestro tiempo de comunión diaria con el Señor. Dentro de ese modelo hay una frase, una oración que Jesús enseñó y que nosotros deberíamos poner en práctica. Allá en Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La iglesia que Jesús quiere es una iglesia que aprende a traer las cosas que son en el cielo para que se hagan aquí en la tierra. Me viene a la mente aquel pasaje donde al inicio del libro de los Hechos dice que Pedro y Juan llegaron al templo. Otra vez ahí donde te decía que no se podía entrar, ahí estaban las gradas para poder subir a la puerta principal donde dejabas tu sacrificio. Y dice que en esas gradas había un cojo que les pidió dinero, como solía hacerlo con todos los que pasaban a diario para ir a dejar sus ofrendas al templo. Y entonces dice la Escritura que ellos, viéndolo fijamente, le dijeron: no tenemos oro ni plata. Y eso no era una excusa, simplemente. A veces hay personas que dicen eso, pues sí tienen. Yo creo que en ese momento era literal, si no, lo hubieran ayudado también. Pero ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y fue evidente para toda la gente que estaba ese día ahí alrededor del templo, que aquel cojo que había estado por muchos años ahí en esas gradas, ahora podía caminar. Ellos trajeron las cosas que son allá en el cielo, las trajeron aquí a la tierra. Hicieron uso de la herencia celestial que Dios ya nos abrió el cielo para que nosotros traigamos la bendición, la salud, la prosperidad, el consuelo, tantas cosas que así como son allá en el cielo, cuando dice que ya no hay lágrimas, ni temor, ni dolor, esas cosas la iglesia del Señor debe aprender a traerlas aquí en la tierra para establecer un reino de Dios visible para todas las demás personas. La cuarta cosa que yo encuentro que la iglesia que Jesús quiere manifiesta es que es una iglesia que actúa como un solo cuerpo. Ya dijimos al principio que en la Escritura se menciona en varias oportunidades que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una comparación que dice que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, tengo manos, tengo brazos, tengo piernas, cabeza, etc. Dice así también el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene su propia función. Eso quiere decir que las personas no solamente son asistentes a la iglesia, sino son participantes de la iglesia. Cuando entendemos que esa es la iglesia que Jesús quiere, no una iglesia de superestrellas, es una iglesia con mucha gente
poniendo sus dones al servicio del Señor. Así como lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Cada uno, según el don que ha recibido, sirva o ministrelo a otros. Cada uno, me incluye a mí y te incluye a ti también. Aprovecho para preguntarte, ¿qué estás haciendo tú para poner en práctica tus dones al servicio de tu Dios? Dice Romanos 12, 4 a 5 en la Nueva Versión Internacional. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tú eres necesario en la iglesia que Jesús soñó y diseñó. No solo para asistir, no solo como un consumidor, sino tú tienes algo que hacer. Dios te dio talentos, inteligencias, formación, un diseño tan particular para que tú pudieras funcionar haciendo la obra que Dios te delegó. Es importante que la descubras cuanto antes, y no solo la descubras, sino participes sirviendo en una iglesia activa, que es la iglesia que Jesús quiere. Número 5. Mencioné que eran 6, ya vamos a concluir con la sexta. Dice, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. O columna y fundamento de la verdad, dice en otra traducción, allá en primera de Timoteo 3:15. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, te he escrito todo esto para que tú sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Es impresionante ahora que tenemos tanta tecnología, que ha avanzado mucho la exposición de mensajes a través de las redes sociales, así como tú me estás viendo hoy por alguna de nuestras redes sociales de la iglesia. Tú puedes ir a cualquiera de estas redes y buscar mensajes, y es impresionante la cantidad de cosas que a veces se exponen y que no tienen un fundamento bíblico. Pero ¿sabes qué es más impresionante que eso? Que haya personas que se crean todas esas cosas. Y el problema es que las personas que escuchan esas cosas, porque cada quien puede tener derecho a exponer lo que quiera. Como decía un dicho popular en el tiempo antiguo, en el tiempo de las abuelitas, decían, de todo hay en la viña del Señor. Está bien, pero si tú no tienes un fundamento en la Biblia, no vas a tener cómo filtrar esas cosas que te están diciendo. Y una de las cosas que yo he notado en la iglesia del Señor es que es una iglesia que no nos gusta disciplinarnos para leer constantemente la palabra del Señor. Y entonces cuando alguien te expone algo y suena muy bonito, pero tú no tienes cómo filtrarlo a la luz de lo que la Biblia dice, entonces puedes ser fácilmente engañado. Por eso es que aquí Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es el fundamento y la columna de la verdad. Él está hablando aquí como un arquitecto. Usted recuerda que para construir cualquier edificio se necesita poner cimientos o fundamentos y luego levantar columnas que aguanten todo ese edificio. Pues ese cimiento es la verdad. Pero ¿cómo vas a saber y conocer la verdad si no leemos la Escritura? Es más, tengo un amigo que le gusta mucho rebatir temas de que la verdad es relativa y se pone a discutir ahí en algún grupo que tengo en el cual participo de redes sociales. Y en una oportunidad le dije, lo que pasa es que estás tratando la verdad, de encontrar la verdad en un concepto. Y la Biblia dice que la verdad es una persona. Y me dijo, a ver, barajéamela un poco más. Sí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a medida que conocemos más a Jesús a través de la Escritura, vamos a descubrir la verdad y vamos a tener mejores herramientas y armas para levantar defensa cuando vengan este montón de enseñanzas que siempre van a haber. Y está profetizado que incluso en los últimos tiempos van a haber más y más. Y dice, muchos tendrán comezón de oír, pero no comezón de meterse a la palabra y estudiar qué es lo que dice la Biblia.
La iglesia que Jesús quiere es una iglesia que conoce la verdad de la Escritura, que es diligente y disciplinada en leer a diario qué es lo que Dios nos ha dicho a través de su Escritura. Y la última cosa, característica que tiene la iglesia, por lo menos yo encontré 6, no quiere decir que no hayan más, o sea, la última que yo encontré y que te estoy exponiendo en esta mañana, es una iglesia que ama a Dios y ama a su prójimo. En una oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Quizás los que estaban haciendo esta pregunta dijeron, si Él nos dice aquí, ya la hicimos, porque entonces si cumplimos ese, estamos hechos. Como que si a ti te dijeran en un examen cuál es la respuesta a la pregunta que vale la mitad del examen, dijera, ya estoy hecho. Jesús respondió, pero de manera interesante, no solo respondió cuál era el mandamiento más importante, sino el segundo más importante. Y él dijo allá en Marcos 12, 30 al 31. Te lo quiero leer acá. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. No le estaban preguntando por el segundo, pero él dijo, uno sin otro no funciona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Una iglesia que quiere conformarse a lo que Jesús diseñó y pensó para su iglesia, es una iglesia que ama a Dios con todo su corazón y le sirve con todo su corazón. Al Señor, tu Dios, servirás. Solo a Él adorarás. Pero eso no es el todo. Él también dijo, y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia que vemos en el libro de los Hechos, la iglesia del inicio, hacían esto. Dice que perseveraban en la doctrina, estaban aprendiendo de la palabra de Dios, perseveraban en oración, perseveraban en la comunión unos con otros, pero no solamente hasta ahí. Mira lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Y uno dice, ¿para qué? Y sus bienes, dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta era una iglesia activa, no era una iglesia que alguien te presentaba una necesidad y decía, bueno, déjame orar por ti y que Dios te bendiga. A lo mejor si tienes oro y plata, como en aquella mención que hice de Pedro y de Juan, pero en oportunidades no lo damos a quien lo necesita. Por cierto, Juan dice que el que ama de esa manera no ha conocido a Dios, el amor de Dios no está en su corazón. Y es un mentiroso. Esta iglesia entendió que amar a Dios era lo más importante y amar a su prójimo. La iglesia que Jesús quiere, esta sexta característica, es una iglesia que ama a Dios ardientemente, pero también se aman unos a otros. Deseo en mi corazón que Dios te hable a través de este mensaje. Que tú puedas reflexionar y corregir algunas cosas que puedas encontrar en tu vida que no estamos calificando a la iglesia que Jesús quiere. Él vino y dio su vida, pagó un precio muy alto para ganarse una iglesia, una novia, y Él la está preparando. Es nuestra responsabilidad. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo y ahora eres parte del cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad buscar ser la iglesia que Jesús quiere y quitar todas las cosas que puedan distraer de las cosas que pensamos que es ser o hacer iglesia. Que el Señor te bendiga y que podamos alcanzar el modelo que Jesús diseñó y el modelo que Jesús soñó. En el nombre de Jesús.